La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Bienvenidos todos a este curso que nos va a introducir, Dios mediante, al misterio de la Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe. Le doy la bienvenida a todos ustedes, los que van a participar en los diversos medios y con las diversas posibilidades que tenemos a nuestra disposición. Queremos saludarlos a todos y cada uno de ustedes, darle la bienvenida. Y vamos a comenzar este curso invocando al Espíritu Santo para que Él sea el que nos abra la mente, nos dé su fuerza, su luz y podamos aprovechar de verdad esta oportunidad de conocer el misterio de la Eucaristía. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos. Llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, con tus 7 dones, eres fuerza de la diestra de Dios Padre. Tú, el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones y a la debilidad de nuestra carne vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo ahuyenta a lo lejos, danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre, gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, patrona del Táchira, escucha nuestra oración y ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, amigos que nos van a seguir en estos días, vamos a darle inicio a un tema muy importante. Para cualquier información pueden acudir a la página web de la diócesis de San Cristóbal.online o .online, como lo quieran pronunciar, y pueden enviar también sus comunicaciones, preguntas, sugerencias, etcétera, a nuestro equipo por la siguiente dirección electrónica o email: eucateo@gmail.com. Lo repito, eucateo, @gmail.com. Allí nuestro equipo lo estará atendiendo. Y algunas personas ya se han comunicado desde que lo anunciamos el curso, preguntando si están inscritos. La mayoría de lo que creo que han hecho saber esa pregunta, podemos decirle que sí, que están inscritos. De todas maneras, si ustedes ven que hay alguna duda, pues escríbanos, que con mucho gusto vamos a estar pendientes de responder su inquietud. También queremos decirle, aunque lo vamos a repetir al final de esta lección, que aquellos que deseen tener un certificado, pues van a tener que responder a algunos cuestionarios, unos 6 cuestionarios que se van a dar a lo largo de esta exposición, de este curso, que nos va a llevar un poquito más de tiempo quizás que el anterior que hicimos de la introducción al Nuevo Testamento. Estamos ante un tema que es sumamente importante porque se trata de una acción de la Iglesia. Hablar de la Eucaristía es hablar de la Iglesia. Y estamos comenzando precisamente este curso que se llama La Eucaristía, el Sacramento de Nuestra Fe.
Hablar también de la iglesia es hablar de la Eucaristía. Desde los principios del cristianismo, la Eucaristía junto con la palabra de Dios ha sido uno de los ejes centrales de la vida de la iglesia y de todo discípulo de Jesús. Tanto la teología como el magisterio de la iglesia han dedicado páginas inmensas y hermosas para reconocer la centralidad de la Eucaristía. Desde su institución hasta nuestros días, ella se ha convertido para todo creyente y persona de buena voluntad en el sacramento de nuestra fe. Y así lo decimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Ella es el sacramento de nuestra fe. Se proclama también en cada acción eucarística después de la consagración. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, dice lo siguiente al referirse de la importancia del tema y de esta acción sacramental. Voy a leer el número 48 de la Sacrosanctum Concilium, que dice lo siguiente: Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Hasta aquí pues el número 48 de Sacrosanctum Concilium. A lo largo de la historia de la Iglesia, en medio de tantas situaciones peculiares, la Eucaristía ha sido considerada como el centro de la vida de la misma Iglesia. Lo vamos a ver y lo vamos a comprobar a partir de este momento cuando estamos comenzando nuestro curso sobre la Eucaristía. Al dedicar un tiempo para estudiar la Eucaristía, podremos comprobar cómo ha sido tan importante, incluso en aquellos momentos en que hubo más sombras que luces frente al misterio o a la celebración de la Eucaristía. Pretendemos ahora ofrecer algunas líneas y reflexiones que nos permitan profundizar en el conocimiento de este sacramento de nuestra fe. Junto con la palabra, tenemos que destacar la centralidad de la Eucaristía. Nos ha enseñado la misma Iglesia cómo palabra y Eucaristía no solo van unidas y se requieren mutuamente, sino que constituyen, como ya lo dijimos, los ejes focales de la vida y acción de la misma Iglesia. ¿Por qué? Sencillamente porque con ambas se hace memoria viva de la Pascua. Ya hablaremos de lo que significa memoria, pero nos adelantamos al decir que se trata de hacer presente de manera sacramental, de manera viva, de manera real, el hecho salvífico de la Pascua, de la obra de Jesús. Es decir, vamos a hablar de cómo la acción fundamental de Jesucristo, su obra de salvación, se hace realidad a través de la palabra que se encarna y que se hace realidad salvífica, esa palabra. La palabra que se celebra en la liturgia, la palabra que se hace también presente en la Eucaristía. La Eucaristía que revive el sacrificio de la cruz y la glorificación de la resurrección. Estos dos eventos no los podemos separar, sino quizá metodológicamente cuando podamos estudiarlo, pero hablar del sacrificio de la cruz, tenemos que hablar también de la glorificación de la resurrección. Nunca los separemos, aunque hablemos por separado de cada uno de ellos por cuestiones metodológicas. Porque el separarlo es lo que ha generado en algunos momentos alguna confusión en la Iglesia. Por eso, como lo dice San Pablo, también podemos proclamar en cada celebración: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte y tu resurrección hasta que vuelvas, Señor. En esto consiste hacer memoria. ¿Para qué? No se trata de un simple recuerdo, sino ante todo para conmemorar los misterios de la fe y así alimentarnos con el pan de la vida eterna para poder así asumir el misterio de la salvación. Fortalecernos en el camino de la novedad de vida al cual hemos entrado por el bautismo
según nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Y dar testimonio, primero en la celebración y luego en la vida cotidiana del evento pascual. La Eucaristía nos impulsa a ser como los discípulos de Maús, sentir el ardor de la palabra en nuestros corazones y reconocerlo a Él presente en su vida, en su pan de vida, y entonces salir a anunciarlo a todo el mundo. Vivimos un tiempo de gracia, vivimos en el tiempo de la salvación, en la plenitud de los tiempos, en aquel año de gracia que ha inaugurado Jesús, como lo decía en la sinagoga allá en Galilea, primero con su encarnación y predicación del reino y ratificándolo con el tiempo nuevo de la salvación por su muerte y su resurrección. La Eucaristía ocupa el centro de nuestra vida cotidiana. El domingo, que es el Día del Señor, es el momento oportuno para celebrarla. Es el día que nos recuerda la creación, la Pascua liberadora, la Pascua de resurrección, la acción perenne del Espíritu Santo. Y la celebración eucarística entonces se convierte en un punto de partida y de llegada, y a la vez punto central. De llegada al hacer que conmemoremos el evento pascual, trayendo como ofrenda y signo de adoración nuestro quehacer y trabajo humano y espiritual de los días de la semana. Y de partida, pues se sale de la celebración para ir a anunciar lo que hemos visto y oído, como nos recuerda el primer capítulo, versículo 1 de la primera carta de Juan. Además, cada día también podemos repetir el gesto del Día del Señor, encontrarnos para adorar al Señor realmente presente y sobre todo darle una dimensión eucarística también a nuestra vida personal como comunitaria. Esto nos hace pensar que la Eucaristía es centro y fuente. De esto vamos a ir a hablar y vamos a hablar hasta la saciedad. Tendremos entonces la oportunidad no solo de conocer su significado, que sería relativamente fácil, sino contemplar lo que Dios, mediante la enseñanza de la Iglesia, nos quiere indicar. Con el estudio vamos a tratar de responder a dificultades e interrogantes y tener elementos para la contemplación. Por eso vamos a estudiar con fe y desde la fe. Ambas preposiciones son importantes. Vamos a estudiar con la fe, pero también desde la fe. No con una fe que está por ahí escondida, sino desde una fe viva. Y esto nos permitirá enfrentar dificultades e interrogantes que se han venido dando a lo largo de la historia. Y por ello podemos tener una visión desde la fe, que supone hacerlo también con fe. No es un juego de palabras, sino la manera como vamos a acudir o debemos acudir a este curso, que no es un tratado ni de filosofía ni de ciencias de la religión. Vamos a buscar profundizar para conocer, para aclarar y para crecer en la experiencia sacramental y siempre desde el punto de vista de la teología. Esto nos llevará entonces a no considerar la Eucaristía desde una perspectiva meramente ritualista ni sacramentalista, es decir, quedándonos solo en los ritos de la celebración o de los diversos actos litúrgicos, eucarísticos. Los ritos pueden cambiar y no dejan de ser sino unos instrumentos necesarios, pero que van más allá de lo externo. A veces corremos el riesgo nosotros de quedarnos en lo externo y darle más importancia al rito, al gesto externo, sin ir más allá. Esto es a la profundidad del signo, del sacramento. Con ello podemos también caer en el sacramentalismo, celebrar por celebrar y como si se tratara solo de una norma o un mejor precepto, sin tomar en cuenta el significado profundo de lo que se celebra. De igual modo, hemos de reconocer que existe mucha ignorancia acerca de la Eucaristía en todos sus aspectos. Por eso, no podemos tapar, o nos podemos topar, mejor dicho, con actitudes vacías de sentido. Un ejemplo de ello lo vemos en la expresión muy frecuente de mucha gente que dice: ya yo fui a misa suficientemente durante mi época de niñez y juventud, ya no necesito ir más a misa o con tanta frecuencia. Es desconocimiento sencillo, graso, del sentido central e importante de la Eucaristía. Y es una muestra de la ignorancia que hay acerca del tema, debida muchas veces a la falta de evangelización
y catequesis de los ministros ordenados y de los agentes de pastoral como los catequistas, los educadores católicos. Junto a esto nos vamos a conseguir siempre con confusiones y desviaciones. Una buena educación en la fe acerca de la Eucaristía nos permitirá superarlas y ayudar a muchos a superarlas. Vamos a tener un método a seguir. Lo primero que vamos a hacer es ir a las fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Ya las vamos a ver. El Concilio Vaticano II ha invitado, entre otras tareas, a acudir a las fuentes. De hecho, cuando se trata del estudio de la teología y de los temas doctrinales, se sugiere un camino metodológico particular. Partir de la escritura, de la tradición y la liturgia, para enriquecerse con el magisterio y la misma teología que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. El decreto conciliar Optatantos Ius Ecclesiae nos dice al respecto. Voy a citar el número correspondiente, que es el número 16. Es una invitación que se hace a los que estudian en el seminario, pero que es válido para todos nosotros al estudiar teología. Ordénese la teología dogmática de forma que, ante todo, se propongan los temas bíblicos, partir de los temas bíblicos. Expóngase luego a los alumnos la contribución de los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente, que han aportado en la fiel transmisión y comprensión de cada una de las verdades de la revelación. Y la historia del dogma, la historia posterior del dogma, considerada incluso en relación con la historia general de la Iglesia. Aprendan a ilustrar los misterios de la salvación cuanto más puedan y comprenderlos más profundamente y observar sus mutuas relaciones por medio de la especulación, siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás y otros autores también. Aprendan también a reconocer los presentes y operantes en las acciones litúrgicas y en toda la vida de la Iglesia, a buscar la solución de los problemas humanos bajo la luz de la revelación o aplicar las verdades eternas a la variable condición de las cosas humanas y a comunicarlas en modo apropiado a los hombres de su tiempo. Entonces, fíjense bien lo que nos está diciendo el concilio. Vamos a partir de la Escritura, de la palabra de Dios, y vamos a dedicar unos minutos largos, una atención particular a ver qué es lo que nos dice la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que nos permita fundamentar las bases de la Escritura. Luego la tradición, sobre todo la que nos llega a través de los padres de la Iglesia y de los escritos de la liturgia. La liturgia no la entendemos aquí como los ritos, sino también todos los escritos, las formas, las vivencias, etc. Y luego el magisterio, que es sobre todo la enseñanza de los papas, de los concilios y de algunos obispos. Y también vamos a enriquecernos de lo que nos aporta la historia. Todo esto va a permitir que hagamos una síntesis teológica. Síntesis no significa resumen, sino una especie de recopilación, de estudio, de profundización, que pueda ayudar a interpretar los signos de los tiempos, a experimentar la presencia de Dios en la historia y a conocer los misterios de la fe que nos mueve a celebrarlos, a caminar con ellos hacia la plenitud y a manifestarnos como testigos del Señor. Siguiendo estas indicaciones, antes de hacer una presentación sistemática del sacramento de la Eucaristía, vamos a buscar pues en la palabra de Dios lo que ella nos revela acerca del misterio eucarístico. Y les garantizo que nos vamos a dar muy buenas, agradables y enriquecedoras sorpresas, sobre todo para aquellos que a lo mejor no han estudiado nunca este tema de la Eucaristía, sino que nos hemos quedado con lo poquito que a lo mejor aprendimos en el catecismo. También vamos a revisar las líneas generales de lo que los padres de la Iglesia y de las fuentes de la liturgia nos presentan, para hacer un breve recorrido posterior por la historia de lo que se ha enseñado acerca de la Eucaristía y que es necesario que también lo conozcamos, incluso aquellas cosas que se convirtieron en ruptura, en herejía o en cisma. Y lo documentado también por el magisterio de la Iglesia, es decir, la enseñanza de los concilios y de los santos padres de la Iglesia, papas.
Con eso podremos hacer una síntesis, que la hora de la verdad es una especie de sistematización, como ya lo indicamos, pues, de la teología, acerca de la doctrina eucarística y ver algunos aspectos importantes, el aspecto celebrativo, la pastoral, la espiritualidad, la doctrina. Esto nos va a llevar, pues, a elaborar la síntesis teológica, que ya lo indicamos. No se trata de ir simplemente a un tratado de Eucaristía. Bueno, vamos a leerlo, vamos a aprender y ya con esto estamos tranquilos. No, tenemos que elaborar, ustedes y yo, entre todos nosotros también, una buena teología con lo que aprendemos de la palabra de Dios, con lo que aprendemos de los padres de la iglesia y de la liturgia, de la enseñanza de la teología, de la historia, del magisterio. También nosotros ver cómo orientamos nuestra vida y cómo enriquecemos nuestra vida. Síntesis no quiere decir aquí, como ya lo indicamos, resumen, sino más bien la presentación sistemática, orgánica de lo que la Iglesia enseña y transmite acerca de la Eucaristía. Cuando terminemos de ver sobre todo los elementos bíblicos y elementos patrísticos, vamos a darnos cuenta de que va a haber unos ítems o unos temas o unas ideas que nos van a permitir hacer precisamente esa presentación sistemática. ¿Qué conlleva esta tarea? Primero que nada, presentar las fuentes. Ya lo hemos indicado. Segundo, hay una cosa central que es la síntesis teológica. Tenemos que tener en cuenta que está centrada en Cristo y que a la vez hace referencia a la Iglesia y al hombre creyente, particularmente desde la perspectiva del bautismo. Y luego, con un tercer lugar, como un marco de referencia claro, que es la integridad. Entonces, es la sacramentalidad de la Iglesia que nos presenta a Cristo primero como sacramento, lo vamos a ver posteriormente, al ser humano en su dimensión sacramental, como la creación, y los sacramentos como los signos de la salvación. Esta dimensión sacramental vamos a hablar posteriormente. Vamos a ir ahora a recordar que tenemos elementos fontales, las fuentes, un elemento central, que es Cristo, con su relación con la Iglesia, con el hombre creyente bautizado y con una referencia a la sacramentalidad de la Iglesia. Antes de hablar un poco de lo que significa sacramento, quisiera exponerles, porque es importante, el objetivo general de este curso. Tenemos un objetivo. No estamos aquí sencillamente para llenar un rato, para, qué sé yo, como estamos en pandemia, así nos distraemos un poco. No, vamos un poquito más allá. Vamos a ver cuál es el objetivo que nos planteamos, ciertamente teniendo en cuenta la situación que nosotros vivimos en la actualidad. El objetivo general es el siguiente. Presentar. Vamos a hacer una presentación. Presentar, lo voy a leer completo y después voy a detenerme un poquito en él. Presentar la teología de la Eucaristía a partir de las fuentes y su desarrollo histórico para enriquecer el conocimiento del creyente, fortalecer su fe y reafirmar la centralidad de la Eucaristía en la vida del discípulo de Jesús y de la Iglesia. Entonces, tenemos en el objetivo general dos momentos. La primera es la razón de ser. Vamos a presentar la teología de la Eucaristía. No vamos a hablar solamente de la misa, no vamos a hablar solamente de la hora santa, no vamos a hablar solamente de las normas o de la devoción eucarística. Vamos a ir mucho más allá. Vamos a presentar la teología de la Eucaristía, teniendo en cuenta, como ya lo hemos indicado, sus fuentes y su desarrollo histórico. ¿Para qué? Hay tres cosas, tres finalidades. Primero, enriquecer el conocimiento del creyente, porque de una u otra manera, al menos tenemos los rudimentos del catecismo y algunas otras enseñanzas. A lo mejor hay algunas personas que han hecho el curso
de Eucaristía, a lo mejor en el seminario. Hay sacerdotes, sabemos que hay sacerdotes que se han inscrito en este curso. Bueno, vamos a enriquecer su conocimiento. Hay laicos que han hecho estudios sobre la Eucaristía. Vamos a enriquecer su conocimiento. Hay algunos que a lo mejor no hemos podido estudiar mucho. Vamos a enriquecer el conocimiento de estos creyentes. Vamos a enriquecer, llenar de más conocimiento, valga la redundancia, el conocimiento, de más datos, el conocimiento. ¿Para qué? También se fortalezca la fe. No vamos a tener este curso, ojalá que no caigamos en esa tentación, como si se tratara de algo de cultura general. No, por Dios, no lo vamos a hacer. Es para fortalecer la fe, y una fe que se hace realidad también en la praxis. Por eso, el tercer momento de este objetivo es reafirmar la centralidad de la Eucaristía en la vida del discípulo de Jesús y de la Iglesia. La centralidad de la Eucaristía en la vida del discípulo de Jesús y de la Iglesia. Entonces tenemos pues el objetivo general, lo vuelvo a leer, presentar la teología de la Eucaristía a partir de sus fuentes y de su desarrollo histórico, para enriquecer el conocimiento del creyente, fortalecer su fe y reafirmar la centralidad de la Eucaristía en la vida del discípulo de Jesús y de la Iglesia. Esto lo vamos a realizar con algunos objetivos específicos. El primero de esos objetivos específicos, que tiene ya, es explicitación también del objetivo general, es conocer las fuentes, la palabra de Dios, los padres de la Iglesia, la liturgia, sobre todo la teología litúrgica, y el desarrollo histórico de la teología de la Eucaristía. No nos vamos a quedar allí porque sería una visión también muy parcial, porque vamos a conocer las fuentes. Esto nos llevará a un segundo momento, un segundo objetivo específico. Entonces, a partir de estas fuentes, vamos a conocer todos los datos y elementos constitutivos de la teología de la Eucaristía, que nos van a permitir también, como ya lo indicamos, elaborar una visión sistemática, una síntesis teológica. Tercer objetivo específico, vamos a comprobar y asumir la centralidad de la Eucaristía en la vida del creyente y de la Iglesia. Cuarto objetivo, pues bueno, conocer la teología amplia, pero también litúrgica de la Eucaristía, que no es la teología solo de los ritos, sino todo lo que significa la celebración. Esto nos lleva a un quinto objetivo específico. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta lo anterior, estudiar integralmente la celebración del sacramento de la Eucaristía. No vamos a estudiar la misa por estudiarla, sino integralmente en la liturgia, pero también en la vida. Sexto, conocer otras expresiones o las diversas expresiones del misterio eucarístico. Esto lo vamos a desarrollar también con un séptimo objetivo, presentar las principales líneas para una eclesiología eucarística. También, octavo objetivo, presentar las principales líneas de una espiritualidad eucarística. Y, por último, diseñar algunas propuestas para una pastoral de la Eucaristía. Fíjense bien, tenemos pues un objetivo general y unos objetivos que nos van a permitir introducirnos, sumergirnos, meternos dentro de el misterio de la Eucaristía, la teología de la Eucaristía. Como ustedes ven, ya podemos avisorar que esto es una tarea apasionante. Si la palabra de Dios es apasionante, también la palabra que se hace realidad y se encarna también en la Eucaristía, hace que la Eucaristía sea un tema apasionante. Finalmente, por hoy quisiera dar algunas informaciones y en la próxima sección vamos a meternos un poquito todavía en el ámbito de la introducción en lo que significa sacramento. Pero quisiéramos decir que vamos a ir ofreciendo a todos los participantes un subsidio.
también con algunas informaciones de tipo bibliográfico. Es decir, hemos hablado ya y ha sido una de las sugerencias que hemos recibido de otros cursos, vamos a ir publicando al inicio de cada capítulo, de cada tema, vamos a publicar un subsidio que ya lo hemos ido elaborando en la página web de la diócesis de San Cristóbal .online. Y ustedes pueden tenerlo allí. Incluso lo vamos a tratar de poner de tal manera, excepto en esta primera lección que a lo mejor aparece a partir de hoy, lo pueden encontrar para que ustedes incluso vayan siguiéndolo. Algunos me dirán, Monseñor, entonces no vamos a escuchar lo que usted dice. No, porque es que muchas de las cosas que vamos a decir no están escritas. O a lo mejor vamos a decir más bien síntesis de lo que está escrito. Pero lo importante es que ustedes van a tener este material para que puedan también después incluso difundirlo si ustedes lo consideran oportuno o utilizarlo para sus charlas. Asimismo, a todos los participantes que quieran y deseen un certificado, le podemos dar un certificado avalado por la Diócesis de San Cristóbal y por 2 instituciones superiores, la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario de Estudios Eclesiásticos Santo Tomás de Aquino. Para ello, además de inscribirse, deben cumplir con algunos requisitos de evaluación que se irán dando e indicando a lo largo del curso que estamos ya pues comenzando. Y nos colocamos pues en las manos de Dios. No tengan reparo, no tengan miedo. Algunas personas a veces dicen, caramba, pero es que me da miedo. No se preocupen porque también la experiencia de los otros cursos nos han ido ayudando a hacer que estos cuestionarios sean mucho más llevaderos. Sí hay que prestar atención, por supuesto, y si uno ha leído, uno ha repasado, incluso en algún caso a lo mejor alguna de las preguntas en base al documento que ustedes tienen, pues conteste si esto es verdadero, es falso o lo que sea. Pero no se angustien. Del primer curso que tuvimos hay unos 150 personas que ya se están elaborando los certificados. Nos hemos atrasado un poco porque había algunas personas que no habían cumplido con todos los requisitos. Y para este último, sobre la introducción al Nuevo Testamento, pues estamos esperando que todos terminen la respuesta de los cuestionarios correspondientes. Si hay alguna dificultad, si alguno no ha recibido, pues no tenga el material o no han recibido la lección, no tengan reparo de escribir por la dirección de este curso, eucateo@gmail.com. Vamos a ir pues dándole una serie de informaciones. ¿Qué necesitamos para este curso? Vamos a necesitar, por supuesto, la palabra de Dios y ojalá que en la medida de las posibles, aquellos que tengan los documentos del concilio o alguna de las encíclicas de los papas que ya iremos mencionando, lo puedan acceder. De todas maneras, como no tenemos problema de difundir los documentos de los papas, a su debido momento les iremos enviando también las diversas encíclicas o algunos documentos, sea de los papas o sea de algún concilio, que puedan servir para todos ustedes. Nuevamente queremos darle gracias a Dios. Hemos pedido la luz de su Espíritu al iniciar este curso. Hoy, como hemos visto, pues hemos marcado, dijéramos, el terreno del curso. Vamos a ir hacia las fuentes, vamos a tener un objetivo general que ya hemos mencionado, pero vamos a repasarlo antes de despedirnos. Tenemos una metodología, tenemos también pues unos objetivos específicos, la seguridad de que vamos a tener ya a partir de hoy subsidios escritos que ustedes pueden acceder a través de la página web diócesis de San Cristóbal.online. Y si no lo consiguen, por favor, escríbanos a eucateo@gmail.com. ¿Qué otra cosa se necesita? Pues también un papel o un cuaderno con su lápiz. Algunos tendrán a lo mejor la computadora que van haciendo sus escritos allí.
y no tengamos dificultad si nos falta la energía eléctrica, porque todas estas clases van a ser colocadas en el canal YouTube, también en Instagram y en la página web. Y si hay alguna dificultad, avísenos por favor para tratar de resolverlo. Y la otra cosa que no nos debe faltar es el entusiasmo, el deseo de profundizarnos en este curso. Termino esto diciéndoles el objetivo general: presentar la teología de la Eucaristía a partir de sus fuentes y su desarrollo histórico, para enriquecer el conocimiento del creyente, fortalecer su fe y reafirmar la centralidad de la Eucaristía en la vida del discípulo de Jesús y de la Iglesia. En la próxima sesión vamos a detenernos un momento en lo que significa esa dimensión sacramental de la que hablamos hace un momento y que necesitamos por lo menos tenerla muy en cuenta, porque precisamente vamos a estudiar el sacramento de nuestra fe, la Eucaristía. Que Dios nos siga bendiciendo. Nos encontramos en la próxima segunda sesión. Hasta pronto. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesancristóbal.online.